Hola a todos, ¿cómo andan? Ya va quedando poco. Acá en los últimos días del cuatrimestre, profe. ¡Ah! Ya queda nada, ya termina en el primer cuatrimestre, qué emoción. La verdad que sí. Están todos con unas caras, chicos, por favor. Más contentos. Cansancio. Son los parciales, profe. No me van a decir que están cansados. Buenas tardes. ¿Quién anda? Por momentos se me corta la conexión, chicas. Bueno. Así que vamos a intentar sin la cámara, a ver hasta que esto se estabilice. Bueno. Disculpas. No hay problema, Sil. Profe, ¿puedo hacer una pregunta mientras tanto? A ver, depende de qué. No, si va a haber un espacio para hablar del coloquio. Sí, sí. Ah, perfecto, gracias. Ay, que toque. Ahora vamos a hablar un ratito de laboral y después esperemos que a Silvina se le pueda funcionarle bien internet para aclarar el tema y hablar de coloquio y demás, ¿sí? Hola, profe, solo queda el coloquio, ¿no? ¿No queda ningún trabajo más? Claro. Oh. Sí, ¿Quiere la entrega otro? hoy del trabajo de la unidad La entrega 4. hoy Romina del último. Claro. ¿El de cosa? hoy? Sí, sí. Listo. Sí. Exacto. No hay más trabajo. Si quieren agregamos otro para el martes que viene. No, se des cuenta que no dije nada. Levante la mano quien quiere. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos esperando un poquito que están ingresando. Bueno, chicos, si les parece, vamos a empezar con psicopedagogía laboral, la clase de hoy. Y me van a tener que tener paciencia porque si me trabo o algo, porque tengo gente para admitir, ¿sí? Entonces, si ven que me trabo es porque estoy haciendo ingresar a los compañeros. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a compartir pantalla. Bueno, como todos saben, a ver, díganme si ven. ¿Se ve? Y Moni. Sí. Sí, se ve. Bueno. Como todos saben y algunos o la mayoría me conoce, yo me he dedicado a lo que es la psicopedagogía laboral, ¿sí? Un ámbito, como todos sabemos, que no es muy, digamos, conocido y que ha surgido en el último tiempo, ¿sí? Como pueden observar acá, que plantea que se aplica en el área del trabajo como organizaciones y empresas
y teniendo en cuenta de que, perdón, perdón, pero estoy tocando todo y... Ven, aborda las problemáticas referentes al aprendizaje del adulto y la vida laboral, la selección de personal y sus técnicas. Cuando nos referimos a sus técnicas, hacemos referencia a que en psicopedagogía laboral lo que se utiliza mucho son técnicas para tomar a los ingresantes, como ser, no sé, ustedes deben conocer el test Bender, la persona bajo la lluvia, hay uno que se llama el palográfico, el Water GG y el DPT, ¿sí? Son test que se utilizan más que nada para lo laboral, ¿sí? Que nos dan, hay test que son más rápidos que otros y nos permite ver las características del sujeto en situaciones laborales, ¿sí? Para poder ingresar. Después tenemos cómo la persona aprende determinadas tareas, ¿sí? Yo he tomado, debido a algunas preguntas que han hecho en el foro, para que se contesten, digamos, mientras vamos viendo la filmina, ¿sí? El psicopedagogo laboral, como planteamos acá, perdón, que está ingresando gente, el psicopedagogo laboral atiende a problemáticas ligadas a la capacitación para el trabajo, selección de personal y sus técnicas, como planteábamos recién, a las organizaciones, teniendo en cuenta la misión, visión y los valores de esa organización o empresa, teniendo en cuenta también acá, en esta parte de la organización, que nosotros podemos ingresar tanto, trabajar dentro de la organización y de la empresa, como ser externos, ¿sí? Nos pueden contratar de otras empresas, ¿para qué? Para que nosotros los ayudemos en un determinado momento, ¿sí? Y hacer la selección personal porque necesitan en un determinado momento ocupar un determinado puesto. Entonces nos contratan y nosotros vamos, hablamos con los empresarios, digamos, los dueños de la empresa, nos piden qué rol necesitan ocupar ahí dentro de la empresa y nosotros nos encargamos de sacar esa información y recabar esa información para poder trabajar con ellos, ¿sí? Dentro de la organización también podemos encontrarnos en lo que es el área de, como todos saben, recursos humanos. Entonces, podemos trabajar ya sea tanto solos como con un equipo, tener un equipo que nos ayude en esa búsqueda, ¿sí? También, como planteamos acá, asesoramiento ocupacional y orientación laboral, y el aprendizaje del adulto y el mundo del trabajo, como cuando aquel que ingresa dentro del ámbito laboral, poder trabajar con ese adulto y poderle explicar qué es lo que necesita la empresa, qué rol necesita que ocupe y cómo se debe desempeñar en la misma, ¿sí? Por eso también es importante. Sí. Ahí están diciendo unas compañeras que no se está grabando. A la pucha. No puedo todo. Espérenme, ¿eh? ¿No se está grabando? No, Moni, capaz puedes poner la sala de espera como abierta para no tener que estar habilitando. Espérame. Déjala abierta y el que entra ya ingresa directo. Esperen un minuto que tengo que... Esperen. Ahí está, a ver, espero que ahí... ¿Y qué me dijeron que no se está grabando? No. No, profe. No, Fe. Esperen, ¿eh? Grabar. Recording in progress. Ahora parece que yo no veo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, y ahora sí. Bueno, esperen, hago un... ¿Podés hacer un backup, profe, para atrás? Un paneíto para atrás para que quede. No me pidan que recuerde todo lo que dije anteriormente, ¿no? Pero, bueno, arrancamos. Psicopedagogía laboral. Como decíamos hace un ratito, se aplica en el área del trabajo como organizaciones y empresas y aborda las problemáticas referentes al aprendizaje del adulto y la vida laboral. La selección de personal y sus técnicas, acá habíamos planteado la utilización de diferentes técnicas, como ser el Bender, persona bajo la lluvia, el palográfico, el Water GG y el DPT, ¿sí? Inserción laboral y cómo la persona aprende nuevas tareas.
El psicopedagogo laboral atiende a problemáticas ligadas a, como planteábamos anteriormente, la capacitación para el trabajo, selección de personal y sus técnicas, que son las técnicas que habíamos nombrado anteriormente, a las organizaciones su cultura, valores, misión y visión, asesoramiento ocupacional y orientación laboral y aprendizaje del adulto y el mundo del trabajo. Con respecto a lo que veníamos hablando, con respecto a los valores, misión y visión, lo importante que es, ya sea tanto para nosotros como consultores o como trabajadores dentro de la organización o empresa, como para el ingresante, ¿sí? Porque debe saber qué valores se manejan dentro de esa organización, cuál es la misión y visión, y este asesoramiento ocupacional y orientación laboral que se brinda también es tanto el asesoramiento ocupacional para la empresa, para el empleador, como para la persona ingresante, ¿sí? Y el aprendizaje del adulto y el mundo del trabajo, cómo o qué, mejor dicho, debe aprender y debe cumplir en el rol que se lo contrata, ¿sí? Lo que debe saber al ingresar a esa empresa. Cuáles son las características, en qué rol se va a desempeñar y demás. Acá. Como les venía diciendo, he tomado algunas de las preguntas del foro, las cuales han planteado, y para que ustedes vean, estudia cómo se aprende a trabajar, ¿sí? Cómo se produce la inserción laboral, cómo las personas aprenden nuevas tareas, cómo construyen su identidad laboral y profesional, ¿sí? Esto basándonos en cómo construye su identidad en el ingresante, ¿sí? Al momento de entrar en una empresa. Para comentar, bueno, esto lo pueden leer porque es muy largo, pero para comentarles tienen que tener en cuenta que el psicopedagogo laboral lo que plantea y su rol más importante es, como habíamos dicho anteriormente, que no sé si esa parte se llegó a grabar o la llegaron a escuchar, de que uno como psicopedagogo es contratado tanto de manera externa como puede pertenecer dentro de la organización o de la empresa, ¿sí? Puede tener un equipo, como no, como puede trabajar solo. En mi caso, yo trabajo sola, no tengo equipo, pero sí a veces si necesito consultar o hacer una derivación o tener otra opinión, se trabaja con el centro médico, con el cual uno trabaja, donde se hacen los estudios, vieron, de ingreso y egreso. Bueno, se trabaja y se consulta a la psicóloga del lugar para que nos ayude en dicha selección, ¿sí? Porque como todos sabemos, dentro de una empresa se hacen los exámenes médicos, entonces se hace dicho relevamiento para poder trabajar en equipo y poder dar una respuesta más rápida al empleador, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta esas situaciones de que se trabaja, en caso de ser necesario, con un equipo. Como todos sabemos, y lo he planteado anteriormente, no es una psicopedagogía laboral, vieron que no es algo que ha surgido hace mucho tiempo. Hace poco, yo hace 14 años que trabajo en empresa y no hace mucho que la psicopedagoga, digamos, o el psicopedagogo laboral puede pertenecer a una empresa, ¿sí? Antes, digamos, el psicólogo era más el que trabajaba, pero a partir de hace unos años, si ven en algunos de los textos que se subieron en 2011, y las que plantean mucho son Sara de Ana y Liliana Hernández, que fueron las precursoras, digamos, y plantearon la importancia de cómo el sujeto aprende en un ámbito laboral, ¿sí? Y como todos sabemos, el sujeto aprende a lo largo de la vida, pero la importancia, y como así también la relación que tiene con lo que ustedes verán después en otra clase, la orientación vocacional ocupacional, ¿sí? Cómo se presenta una relación entre lo laboral y la orientación vocacional. Esto quédense tranquilos que después lo vamos a subir. Otra cuestión importante a tener en cuenta es el tema de las funciones del psicopedagogo, ¿sí? Como habíamos planteado anteriormente, y acá lo tratamos más o menos de resumir, es el agente que promueve a través de planes y programas la capacitación y la inserción en el mundo laboral, ¿sí? Teniendo en cuenta en este aspecto personas con algún tipo de limitación física, psicológica o neurológica, ¿sí? Para hacer el ingreso dentro de un trabajo. Nosotros también podemos trabajar ese aspecto. Como plantea también acá,
como técnicos de orientadores profesionales ayudando a desempleados, o aquellos que buscan una mejora de empleo que pueden reconducir su vida laboral. Esto también es importante tener en cuenta porque el psicopedagogo no solo busca personas que le pide el empleador que necesito contratar a una persona para que ocupe tal área o tal sector, o que cumpla tal rol, sino también que lo que sucede a veces es que dentro de la empresa u organización, si es grande, ¿no? La empresa, se pide que primero se busque dentro de la organización. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un relevamiento de los ingresantes y se hace como una búsqueda interna en la empresa, ¿sí? Como que se busca que alguno pueda o subir de puesto o que dentro se le dé primero la posibilidad a la gente que está ahí. Capaz que uno está en un puesto y no desea estar en ese puesto y quiere estar en otro, entonces se hace una búsqueda primero interna. Y luego, si el empleador ve que no le cierra o no cumple con las expectativas que él deseaba, ahí se va y se busca afuera de la empresa, ¿sí? Pero en empresas grandes se suele buscar siempre dentro de la misma organización. Acá ven también que se ha convertido en una figura indispensable para el departamento, como hablábamos anteriormente, de recursos humanos, como planteamos, participación en la selección de personal, coordinación e implementación de programas de formación para empresas. Acá en coordinación e implantación de programas, esto puede utilizarse también en relación a, yo trabajo en lo que es una empresa de transporte, ¿sí? Lo que se utiliza mucho en lo que es empresa de transporte es con respecto a capacitaciones y coordinación de programas en relación a la siniestralidad. Siniestralidad con respecto a choques, a accidentes y demás, que se trabaja junto con la ART, quien nos brinda diferentes herramientas como ser, por ejemplo, simuladores para que los choferes puedan practicar y tener diferentes cursos con el tema de los reflejos y demás, y ahí también se puede detectar si presentan alguna dificultad, ¿sí? Y nosotros ahí saber si necesitan algún tipo de estudio o algo más. Lo que planteamos anteriormente, acá se ve, formación de formadores dentro de la organización, dirigir promociones y mejoras salariales dentro de la empresa, ¿sí? También podemos llegar a recibir en lo que es el área de recursos humanos, esta cuestión de que consultan con respecto al tema del salario, vacaciones, beneficios y demás. Y desarrollar planes de integración y derecho a la igualdad. O sea, dentro de una empresa podemos abarcar muchos ángulos y aspectos, ¿sí? Como planteamos, lo más importante y primordial que se trabaja, ¿sí? Es selección de personal, que es la selección, la capacitación y el asesoramiento. Selección, como dijimos ya varias veces, en relación al puesto que se desea ocupar, pedido por el empleador, ya sea interno o externo, capacitación del personal, promoción de desarrollo de aprendizaje de la tarea y la vida laboral, lo que planteamos de brindarle al empleado capacitaciones correspondientes al rol que van a desempeñar, ¿sí? Y asesoramiento ocupacional y orientación laboral, acá con respecto a los diagnósticos de la demanda de la organización, ¿sí? Poder nosotros elaborar proyectos con las necesidades que necesitan abarcar, ¿sí? Que voy corriendo porque me tapa todo esto. La propuesta sobre la especialidad en psicopedagogía laboral se basa, según Pineda, que es uno de los pocos autores, digamos, bueno, si ustedes se ponen a buscar, no van a encontrar muchos autores que planteen de la psicopedagogía laboral. Por eso, porque no es un ámbito, como dijimos, muy abordado, ¿sí? Lo que plantea acá una perspectiva amplia de formación que vincula a los profesionales de la ciencia de la educación en el contexto sociolaboral para entenderla como un proceso de amplio enriquecimiento de la persona orientada a la mejora de su tarea laboral. Cuando uno va a buscar lo que es psicopedagogía laboral, por ejemplo, yo estoy haciendo a mitad de una diplomatura ay, se me borró el nombre, en los test que se realizan para tomar en laboral, ¿sí? Hice diferentes capacitaciones, posgrados, en lo que es selección y gestión de personal, pero son todos cursos que uno tiene que ver cuando los realiza o posgrado,
que digan que sean brindados para psicopedagogos, porque no la mayoría son para psicopedagogos. Es como que uno tiene que tener un tipo de especialización más que nada en lo que es organización empresarial y demás. Porque era una de las preguntas que habían planteado de la especialización o capacitación y demás. Son posgrados y especializaciones que se hacen en relación a organización empresarial y demás. Como planteamos acá, gracias a esta área laboral, los empleados aprenden la comunicación efectiva, manejo de conflictos y reciben capacitaciones para enfrentar nuevos retos, ¿sí? Como nosotros le brindamos a ese grupo, a ese equipo, herramientas para que se puedan desenvolver dentro de ese ámbito laboral, ¿sí? Bueno, no era mucho, pero es para dar un paneo en relación a lo laboral y cuál es nuestro rol, ¿sí? No sé si había preguntas. Yo una pregunta. ¿En qué? Porque uno siempre asocia toda esta elección del personal a lo que es recursos humanos, ¿no? Sí. Entonces, no sé bien qué es lo que desarrolla el recurso humano porque pensaba cómo plantear situaciones de aprendizaje en esta instancia de lo laboral. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia o qué podemos brindarle nosotros a esa oficina de recursos humanos? ¿Qué es lo que nos marca la diferencia? Claro, nosotros el rol que pasamos a cumplir es como que si puede estar tanto el psicólogo, antes era muy el rol del psicólogo que podía estar en recursos humanos y poder tomar diferentes tests y poder realizar diferentes intervenciones dentro de la organización. Ahora, de un tiempo a esta parte, hace unos años, puede el psicopedagogo aparecido como una figura que puede ocupar también el rol del psicólogo. A veces podemos tener esta cuestión de rivalidad con los psicólogos, pero debido a distintos posgrados que se han realizado y que hay para hacer, el psicopedagogo también puede realizar test que nos den información y poder trabajar dentro del área de recursos humanos, como a la par, digamos, del psicólogo. Claro, tiene que ver un poco también con la mirada, el rol del psicólogo dentro de un equipo de recursos humanos o en lo que es selección de personal, siempre fue más abocado en relación a la personalidad, ¿sí? A los rasgos emocionales y características de personalidad, y en lo que es la diferencia con lo que es psicopedagogía. Nosotros, si bien muchas de las técnicas que administramos podemos evaluar ciertas cuestiones de lo emocional, pero también abordamos lo que tiene que ver con las capacidades, con las aptitudes, desde una mirada centrada en el aprendizaje justamente. Y lo mismo en relación a todo lo que tiene que ver con capacitación, es pura y exclusivamente en relación al aprendizaje, ¿sí? Cómo capacitar a ese personal para que desempeñe su función de la mejor forma posible. Hay muchos psicopedagogos o psicopedagogas que trabajan en forma freelance para empresas, inclusive del extranjero, haciendo puntualmente capacitaciones o produciendo material, ¿sí? Digamos, cuando alguna empresa quiere desarrollar algún programa, obviamente eso es un trabajo que requiere como una doble intervención, porque uno tiene que primero capacitarse sobre lo que va a desarrollar o capacitar, y después desarrollar el material para lo que nos soliciten. Hay mucho trabajo en forma freelance también. Sí. Bien. Por eso como consultora. Y si, por ejemplo, y si se da como recién dijo Mónica, la capacitación esa puntual que tenía que ver con los siniestros, eso lo puede organizar un psicopedagogo juntando toda la información o brindando todo. Sí, lo que se suele hacer es, por ejemplo, un relevamiento o a pedido, por ejemplo, la empresa ve que hay muchos siniestros o se ocasionan diferentes tipos de problemática debido a, no sé, choques contundentes en tal, siniestro de tipo de, para no decir algo muy, muy grave, que chocan siempre, que últimamente están chocando siempre los choferes. Entonces, ¿qué se hace? O es un problema de los choferes que no están prestando atención, o hay algo que está sucediendo más allá de eso, un tema de los colectivos y demás. Entonces, ¿qué se hace? Se habla con los empleadores, ¿sí? Lo que se busca
es que a través de la RT, porque la RT es, digamos, quienes brindan el simulador, porque es lo mejor, digamos, para que lo puedan utilizar y ver y evaluar, entonces ellos hablan con nosotros, con el área de recursos humanos, y nos plantea, yo estoy con el jefe de personal más que nada, entonces, mira, tenemos determinada cantidad de siniestralidad, subió, entonces se busca que los choferes hagan determinado curso, más que nada en relación a lo que es el simulacro, para que se evalúe esa situación. ¿Qué está pasando? Que están chocando todos y en este determinado tiempo, por ejemplo. En tanto tiempo, entonces se busca poder trabajar con el equipo de la RT, que es quien brinda esa, porque tampoco podemos, nosotros no tenemos simuladores en la empresa para eso, y esto es muy bueno porque ellos los ayuda también, porque también lo que se ha detectado es un tema de que ha habido choferes que han tenido problemas visuales, ¿vieron? De un lado que no ven como la vista periférica, creo que es, entonces es como que tienen que trabajar eso y se los manda a un oculista y demás. Entonces ahí se pueden detectar otras problemáticas y se puede evitar, digamos, los siniestros, darle la determinada licencia correspondiente, a realizarle los estudios correspondientes para que esto no vuelva a suceder y no se repita. Profe, en este caso es cuando se hace un trabajo interdisciplinario, porque habías nombrado antes que se trabajaba con... perfecto. Moni, y en relación a lo que vos planteabas, hablabas de reclutamiento, ¿no? Cuando se hace una búsqueda interna en una empresa, ¿podrías contarles por ahí a los chicos como para que imaginen más aún el rol del psicopedagogo? Me imagino que debe estar como acompañando, ¿no? En esa búsqueda específicamente, en el rol que va a tener que ocupar el futuro ingresante a algún sector de la empresa. Sí, no sé si soy clara sí, cuando es en relación a lo que es en lo que es empresa de transporte, muchos roles, digamos, no hay para abarcar porque o es inspector o es chofer, ¿sí? Pero en lo que es empresas más grandes, que hay diferentes roles, diferentes lugares que pueden ocupar, capaz que uno está en administración y quiere pasar a otro sector, entonces lo que se brinda es hacer una búsqueda interna, trabajar con todo el equipo, con los, digamos, con los dueños de la empresa y demás, y realizar esa búsqueda para que también producir un incentivo dentro de la organización, ¿sí? Buscarlo para que esa persona pueda pertenecer a otro sector y capaz tener otro tipo de remuneración también, porque uno que quiere dentro de la empresa poder crecer. Entonces surge eso. En lo que es empresa de transporte, en la cual estoy yo, no hay muchos, digamos, puestos por ocupar, o es el inspector, o es el de control, o es chofer. Y la administración es chica porque es una empresa dentro de todo chica, no es grande. Pero en las empresas grandes sí, se puede buscar dentro de lo que es dentro de la organización. Es muy interesante eso que planteas, Moni, porque claro, de alguna manera lo que va generando es fortalecer aquello que por ahí no descubrió el mismo empleado, ¿no? Porque por ahí se siente que no es capaz de poder ocupar otro puesto, y las empresas tienen estas posibilidades de ofrecer estas rotaciones o estos cambios, y a veces se genera también un descubrimiento de las propias potencialidades. Me parece interesantísimo eso que vos planteabas. No, aparte la importancia también y el incentivo para dentro de la organización que vean que, no van directo afuera a buscar a la persona, sino que confían dentro de la organización, confían en su equipo y en la gente que está dentro de la organización para que pueda ocupar ese rol, ¿sí? Entonces como que da un cierto incentivo si se toma así. No hay muchas empresas grandes que yo conozco que lo hagan, pero de las que sé que hacen, porque aparte lo hemos estado hablando también en la diplomatura, es Mercado Libre, Google, que son empresas grandísimas que buscan primero a incentivar a los que están dentro de la organización. Sí, Silvina. Excelente. Moni, ¿y podrías contar a los chicos, porque supongo que la técnica de entrevista debe estar como un dispositivo clásico, ¿no? La entrevista me parece que es algo de lo cual vos podrías contarles totalmente diferente al formato que veníamos trabajando durante toda la materia. ¿Qué miran en la entrevista? ¿Qué puntos focales tienen en cuenta? No sé si querés contarles un poquitito acerca de este dispositivo que me parece muy interesante.
Sí, en relación a la entrevista, nosotros cuando trabajamos en entrevista, dentro de lo que es, yo siempre, chicos, les voy a hablar dentro de lo que es una empresa de transporte, ¿no? Se busca saber si la persona, obviamente, anteriormente manejó un colectivo, si tiene idea en el manejo de vehículos grandes, porque pasa que hay gente que viene y te dice, no, capaz que no vienen y no saben ni manejar un fitito, y eso ya es complejo, pero por un tema de, tenemos la magnitud de lo que es un colectivo, ¿sí? Se busca también lo que nos resulta también que sea de la zona, que sea cercano, no alguien que viva muy lejos, porque necesitan, yo les explico, lo que es una empresa de transporte, tienen 6 francos semanales, ¿sí? Y el horario te pueden citar, si vos sos de la tarde, te pueden citar a la 1, a las 2, a las 3, no es que tienen un horario fijo, son 7 horas 40 por día, si sos de la tarde, y te van citando. Entonces, ¿qué se pide en la entrevista? Que tengan esa disponibilidad horaria en relación a la tarde, que tengan una cercanía para si tienen que venir urgente a cubrir a un compañero, puedan estar cerca. Entonces, es otro tipo de entrevista más abocada a la cercanía, a si, como les dije, saben manejar, si tienen los registros al día, porque tienen que tener el ROTA, el registro normal, tienen que tener el certificado de antecedentes, son todas cuestiones que se piden, obviamente, estudios médicos para ingresar, que esté todo bien, son cosas que se piden que son muy distintas a lo que estamos acostumbrados, o más que nada ustedes en general, a lo que es el ámbito educativo y de salud, ¿sí? Esto es nada que ver, es totalmente opuesto, y siempre basándonos en una mirada de organización, de empresa, muy estructurada, pero más que nada van por ese lado. Las entrevistas son muy, preguntas muy estructuradas, muy concretas, y como lo que estuvieron viendo, que si le hacen una entrevista a un chofer, no va a ser nada que ver a lo que puedan llegar a encontrar en otro de los ámbitos que están acostumbrados a trabajar. Profe, a mí, enfocándonos que la disciplina psicopedagógica se enfoca específicamente en el aprendizaje, en todo el ciclo vital de una persona, en su integridad, como que me está resultando un poco esto de la entrevista que vos estás contando, como que parecería que pudiera hacerlo, por ejemplo, un psicólogo, pero más enfocado en el aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que un psicopedagogo, una psicopedagoga puede, desde su campo específico, que es el aprendizaje, cómo se enfoca esto en lo laboral? Cuando hablamos de aprendizaje en lo laboral, nos estamos refiriendo a cómo aprende el sujeto en ese rol que le va a tocar ocupar en ese trabajo, ¿sí? Si el sujeto está preparado para desempeñarse en ese rol. Por eso es que se hace una entrevista, más allá de que se le pregunte lo básico de cercanía, de si obviamente sabe manejar y demás en lo que es transporte, se busca de que pueda, a través de diferentes capacitaciones que nosotros consideremos necesarias, ocupar ese rol, ¿sí? Y aprender ese rol, porque capaz que trabajó hace muchos años en transporte, después dejó y retomó transporte, y no es lo mismo que hace unos años atrás, y vuelve ahora a trabajar, poder ubicarlo de nuevo en el rol sería, ¿sí? A través de distintas capacitaciones y demás que se le dan dentro de la organización. Por eso cuando hablamos de que van aprendiendo, constantemente van aprendiendo y van fortaleciendo ese rol. Yo vuelvo a lo mismo, Noemí, es en relación a lo que planteamos anteriormente, de tanto en capacitación como en selección, ya sea en entrevista como en todo el proceso en sí, la diferencia quizás exclusivamente la psicopedagogía es, digamos, esto que tiene que ver con poder evaluar las aptitudes o las capacidades de esa persona para esa función, ¿sí? Que es como bastante más específico de la psicopedagogía, pero sí, quizás también algún psicólogo especializado en psicología laboral podría evaluarlo también. Lo que nos da nuestra formación es la herramienta para poder justamente evaluar, o seleccionar al más apto para esa tarea. Claro. Perfecto, gracias. Perdón, yo imaginaba, mi cuñada trabaja en IBM, ¿no? Entonces ella
en el rol que está desempeñando ahora, tiene personas a cargo. Entonces imaginaba que quizás la participación o la inserción de un psicopedagogo dentro de una empresa así, es brindarle a esa persona que tiene gente a cargo la posibilidad de, no sé, si hay que diseñar algún plan o tiene que haber un aprendizaje específico de algo, poder capacitar o poder orientar a esa persona para que lo lleve a cabo con su grupo de empleados. Claro, poder brindarle las herramientas necesarias para poder realizar desde el lugar de trabajo, que nosotros miramos lo que es el aprender, ¿no? Entonces, porque ellos a lo mejor esa herramienta no la van a tener. Claro. Bueno, uno va pensando. Exacto. Nosotros lo que hacemos es tomar, a ver, dependiendo de la empresa o el rubro en el que se trabaje, es tomar, ¿sí? Como la metida de ese ámbito y evaluar y desarrollar la mejor forma, ¿sí? De aprendizaje, ¿sí? De generar el aprendizaje en el otro, también se corta, ¿no? Como yo solo soy. Público que pero se te corta. Quizás no es lo mismo una empresa de transporte, ¿sí? Como tengo que armar ahí quedó dura. Quedó ahí. Sí, no. Pobre. A ver, ahora. ¿No se escucha? Ahora. No se escuchó lo que dijo. No sé hasta dónde se escucha, pero por la ejemplo, parte de algo de transporte dijiste y... No, que no es lo mismo esto de tener enfrente, digamos, tener que dar una capacitación para choferes de una línea colectiva que tener que dar una capacitación para, no sé, supongamos en IBM, como plantean, a un grupo de gerentes, ¿sí? Son dos públicos distintos, entonces la modalidad de abordaje va a ser distinta, o quizás en los bancos, por ejemplo, suele haber tanto psicólogos como psicopedagogos en los grupos de recursos humanos y hasta quizás la capacitación es en relación a ventas, ¿sí? Entonces no va a ser la capacitación específica desde la psicopedagogía, sino que nosotros vamos a buscar la mejor forma de transmitir ese conocimiento, entendiendo también a quién tenemos del otro lado que tiene que aprenderlo. Claro, no, y aparte también tener en cuenta de que, por ejemplo, si no, yo estoy porque sé de transporte y si me preguntan de transporte sí entiendo, pero pónganle que a mí me llaman para otra empresa, sistemas, y me piden, necesitamos capacitar a tales personas uno se tiene que preparar, tiene que pedirle qué es lo que quiere que vean en esta persona, entonces uno se tiene que poner a estudiar cosas del sistema que capaz que no ni pensaba en su vida que iba a aprender, entonces para poder realizar esa capacitación, pero siempre requiere una capacitación nuestra primero y después para poder capacitar al resto, ¿sí? Depende de lo que nos pidan. Más que nada esto sucede cuando somos consultores externos, que nos piden, no, mire, necesito una psicopedagoga para que seleccione determinada gente en determinado puesto. Bueno, ese puesto, sea el que sea, nosotros tenemos primero que analizarlo, ver qué quiere, ver qué quiere el empleador, qué quiere que cumpla en ese puesto, y es complejo. Y ahí la entrevista ya tendría, es decir, el diseño de una entrevista sería totalmente... La entrevista varía. Yo la entrevista que les conté es la entrevista laboral de transporte, pero si yo tengo que ir a una entrevista a otra persona, tengo que preguntar otras cosas que hagan hincapié en ese rol y que tienen que cumplir, en la función que van a cumplir. Siempre hay que prepararse, chicos. Sí, es una entrevista con un formato diferente, donde explora, hoy Verónica un poco también lo planteaba, ¿no? Aspectos de la personalidad y también, como dice Moni, todo lo que se requiera para el puesto. Entonces hay que tener ese conocimiento del puesto a ocupar como para poder conjugar estos dos aspectos, ¿no? Fundamentales que se ponen en juego y que también la entrevista luego se va a complementar con las técnicas, como decía Mónica, de búsqueda laboral, que tienen que ver con técnicas proyectivas, que ustedes ya van a ver más adelante durante su formación, técnicas psicométricas, bueno, depende de la búsqueda y del perfil que se tenga, ¿no, Moni? Claro, tiene que ver con no es que se utilizan todas las técnicas para todo, se le toma toda la técnica a todo el mundo, sino que se hace una selección de determinadas técnicas, dependiendo, como decíamos, del puesto a ocupar y demás.
que es lo que quiero evaluar en determinada persona que ingresa, ¿sí? Bien, la verdad que muy claro, Moni, muchísimas gracias. Una vez más estamos viendo otro ámbito, ¿no? Ustedes esperaban tanto despliegue dentro de la psicopedagogía, realmente es muy interesante y como decía Mónica, es nuevo, es algo en lo cual se está estudiando, investigando y cada vez se va haciendo más rico ese campo porque, bueno, van a haber diferentes instrumentos que van a permitir poder enriquecerse, ¿no? Esta disciplina con este aspecto del ámbito laboral. Así Sí, y una cosita más que quería agregar, Silvi, es el tema el tema bibliográfico, que no hay mucho. Como le decía, era Sara de Ana, Liliana Hernández, que fueron las dos precursoras, y después todo lo que van a encontrar es todo de organización empresarial, selección de personal, gestión de personal, pero no van a encontrar nada que... Hay capaz que algún artículo, pero no una bibliografía contundente en relación a psicopedagogía laboral. Es muy poquito lo que hay. Por eso a mí me interesaría investigar acerca de ese tema porque para poder generar un poco más de contenido, ¿sí? Buenas tardes, yo tenía una consulta. Sí. O sea, a la hora de iniciarse en el ámbito, ¿es necesario hacer una formación extra o con la licenciatura o en psicopedagogía, ponele, se puede iniciar? Yo tengo realizada la licenciatura, tengo un posgrado en psicopedagogía laboral y actualmente estoy realizando la diplomatura que hay. Hay una diplomatura en lo que más respecta a lo que son las técnicas, la toma de técnicas dentro de lo laboral. Ah, buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Profe, cada vez se hacen como más visibles las técnicas proyectivas que en otros tiempos, pregunto. ¿Cómo? No digo si hay una diferencia entre el antes y el ahora en cuanto a la toma de pruebas proyectivas para los nuevos ingresantes o los que trabajan ya directamente. Sí, lo que pasa es que anteriormente se tomaban muy pocas. Actualmente hay un poquito más de técnicas que se utilizan. Y sobre eso, Mónica, porque es una duda existencial, porque viste que hoy el tema de las técnicas muchas veces pasa que uno con 2 palabras en Google te tira el desarrollo de cómo deberías dibujar el niño bajo de la lluvia, qué tipo de árbol te convendría dibujar y un montón de otros tips que ya hoy en Google se encuentran, digamos. ¿Cómo se contrarresta eso? Nosotros, mira, actualmente en lo que respecta a la diplomatura se están trabajando en lo que es las técnicas y te explican en relación al puesto que desean ocupar qué tenés que fijarte y qué tenés que mirar. Porque capaz sí te pueden decir, persona bajo la lluvia, no hagas puntito, hace gotita, pero es la mirada de quien después lo analiza y qué herramientas tiene esa persona cuando analiza dicho dibujo. Porque capaz sí, para unas determinadas cuestiones sí tenés que hacer la rayita y para otras no. Entonces es como de acuerdo a la mirada de quien va a analizar eso y las herramientas que uno tiene cuando realiza ese análisis. Porque no es lo mismo la persona bajo la lluvia cuando se toma un nene o un adolescente que cuando se le toma a alguien que está por ingresar a un puesto de trabajo. No sé si me explico. Sí, además en la preparación, o sea, lo que dice la alumna, que no puedo leer acá quién fue, claro, es verdad que por ahí hay cosas que tenemos facilidad de encontrar en Google, en Internet, pero bueno, hay algo en lo cual ustedes van a ir aprendiendo que tiene que ver con la psicología un poco más profunda, que tiene que ver con los mecanismos de defensa, y que todas las técnicas proyectivas van acompañadas, por eso le decía a Mónica, ¿no?, que hablara un poco de la entrevista, con una entrevista, y en una entrevista uno puede estar muy preparado, pero hay algo en lo cual pasa un cierto tiempo en el cual uno está hablando y trata de poder respetar ese discurso que tiene armado, pero la defensa llega un momento en la cual se baja, o sea, uno puede armar un discurso, puede ir muy preparado, puede pensarse casi en una escena teatral, pero que llega un momento en el cual hay algo de la personalidad que se nos cae, que tiene que ver con ese mecanismo de defensa. O sea, ese mecanismo ya
cumple un tiempo y nuestra personalidad empieza a mostrarse de tal manera que se sale de control. Estamos hablando de personas, obviamente, dentro de una neurosis, ¿no? No estoy hablando de patologías, pero en un proceso de selección de personal, esto sucede. O sea, todo lo que se va viendo en las técnicas proyectivas o en los psicotécnicos que se vayan tomando, lógicamente que esa interacción del uno a uno, por eso se estudia mucho el lenguaje verbal, los movimientos, las miradas, todo esto, las posturas, todo esto se tiene muy en cuenta porque, bueno, se trabaja en poder descubrir desde la persona que está haciendo ese proceso de selección qué aspectos de la personalidad se pueden vislumbrar. Lógicamente que esto es bastante general y bueno, uno después conocerá a la persona en el propio desarrollo, pero en esa búsqueda son personas que están, como está haciendo Mónica, especializadas para trabajar en ese proceso y, bueno, lógicamente pueden lograr detectar. Pueden ir con un dibujo armado, un esquema armado, pero inclusive hasta el momento a veces sorprende, entonces esa defensa o ese esquemita tan armado puede caerse, ¿sí? Por ejemplo, lo que ha pasado en el test que se toma en laboral, que es persona bajo la lluvia, es que vos lo ves al dibujo armado y todo, pero ellos tienen que hacer un relato después. Y en el relato saltan determinadas cuestiones que dicen, el dibujo muy lindo, pero entonces es como, o no sé si les ha pasado a ustedes, de cuando le dicen, cuando vas a un trabajo, sentate bien, apoyá la cola atrás, la espalda en el coso, porque dicen que si te sentás al borde, bueno, cosas así que uno va escuchando y las aplica, pero como dice Silvina, en algún momento del relato o en algún momento de la situación se cae. Gracias, buenísimo. No, de nada. Bueno, Silvi, creo que ¿alguna pregunta más? Algo, yo no veo el chat, pero me pareció que por lo que se fue comentando, profesora, está bastante claro, ¿verdad? Buenas tardes. Gabriela. Quería saber si hay como un seguimiento luego, por ejemplo, en los colectiveros, con el tema del estrés, de, no sé, si tienen como denuncias de maltrato o cosas así, sí, como psicopedagoga se hace como un nuevo rever de test, como para ver si está bien, acorde mentalmente, como para seguir ese trabajo o no. La continuación, digamos. Sí, son muy pocos los casos. A veces sí se requiere un seguimiento y a veces solo con trabajar, digamos, en temas más que nada médicos, no de denuncias ni nada de eso, pero sí se realiza un seguimiento y se acompaña en caso de ser necesario, ¿no? Pero no suele, no es muy normal que pase. ¿Se hace desde el rol de psicopedagoga o ya interviene un psicólogo? No, intervenimos como psicopedagogos, pero solemos derivarlo al médico, digamos, para que haga otro tipo de análisis, digamos, más profundo. En lo que respecta a lo que es el estrés, ¿vieron? Sí. Gracias. No, de nada. Bueno, si no hay ningún... Perdón. Una más, perdón, Marta Salud. Sí, Marta, ¿cómo te va? Una consulta, vos decís, hablás como en plural y decís intervenimos. ¿Vos sos la única psicopedagoga dentro de la empresa de transporte o hay alguien más? No, estoy yo como psicopedagoga y, el burro adelante para que no se espante, y está el jefe de personal, que es con quien comparto y quien me trae algunas inquietudes y demás, entonces trabajamos juntos. Y cuando digo en equipo, dentro de la organización con el jefe de personal y por fuera, en caso de ser necesario, como planteaba Verónica también, si se necesita trabajar con un psicólogo y demás, que es quien está en la parte médica, ¿sí? O consultamos a algún médico. Ok, yo te preguntaba eso porque digo, a lo mejor capaz que en algún momento te puede surgir alguna duda y a veces nos gustaría hacer esto que decimos siempre de consultar con el otro, con un par, y vos en este momento en la empresa no tendrías un par, digamos, para... Cuando quiero consultar algo más allá de que tengo una duda de todo y el jefe de personal no me puede ayudar porque no está especializado en determinadas áreas, hablo con la psicóloga del equipo médico que trabaja con la empresa. Claro. Está bien. O en caso de ser algo médico en concreto, hablo con la doctora que está a cargo siempre de los choferes que van a hacerse determinados estudios y demás para consultar qué es lo que pasó, por qué encontró ella, qué vio. Perfecto, gracias. No, de nada.
¿Alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Alguna duda respecto a este tema? Voy a intentar poner la cámara y que no se me corte. Disculpas por las dificultades que tengo con internet. ¿Ahí se me ve? Sí, sí, perfecto. Tuve que irme a otro espacio. Bueno, Moni, muchísimas gracias. Impecable. Muchísimas gracias realmente por toda tu predisposición, por compartir todo tu conocimiento y traerle a los estudiantes toda esta bibliografía que, como vos bien decís, falta todavía investigar y que se haga como de evidencia científica, ¿no? Como decimos nosotros. Así que bueno, llevará su recorrido, ya te tendremos dentro de unos años como especialista. Un libro, Mónica Grigini, un libro editado por... Tal cual. Bueno, entonces acá estamos terminando la unidad número 4. Queda pendiente orientación vocacional, así que hemos decidido en la cátedra que en función a las preguntas que ustedes realizaron, eso fue elevado al programa de orientación vocacional que tiene la universidad. Recuerden que tanto laboral como orientación vocacional son 2 materias que ustedes van a tener durante la formación, así que quédense tranquilos que esto se va a profundizar. Queríamos enfocar específicamente cuál era la incumbencia del psicopedagogo dentro de este ámbito, y va a quedar en el campus lo que nos haga como devolución el programa, ¿sí?, de la universidad en relación a orientación vocacional. Así que ahí van a tener la posibilidad de poder interiorizarse acerca de todas las preguntas que ustedes realizaron. Para lo cual, de esta manera, estamos dando por cerrada la cursada en relación a la parte teórica, en relación a las prácticas que fuimos realizando. Queríamos también en este espacio contarles la manera en la cual nos vamos a manejar para poder sortear la última instancia que les queda, ¿sí?, en relación a tener que contarnos en un coloquio aspectos sobre la práctica. En primera instancia, ustedes hoy están haciendo la devolución de la entrega del trabajo de la unidad número 4. Bueno, ustedes van a tener los resultados, ¿sí?, la devolución de esos trabajos el día viernes. El día viernes nosotros vamos a subir en el campus a cada uno, a cada grupo, la devolución de estos trabajos, y a la vez vamos a publicar quiénes van a estar en condiciones de poder formar parte del coloquio el próximo martes, ¿sí? Nos quedan el martes 29 de junio y el martes 6 de julio. El martes 29 de junio hay un grupo de estudiantes que, como dije antes, lo vamos a publicar en el campus, así que todos se van a poder enterar. Van a participar de este coloquio. ¿En qué consiste ese coloquio? Por una cuestión de organización, estos estudiantes que van a estar en esa instancia el próximo martes son alumnos que van a estar en condición de promocionar la materia. Para lo cual la idea de esa instancia es que este equipo de cátedra pueda hacerle las devoluciones en la modalidad de subgrupos, pero también se va a generar una interacción casi individual con cada uno de esos integrantes del subgrupo. Puede que la conformación no sea exacta la que estuvo armando los trabajos grupales. ¿Por qué? Porque no todos dentro de ese subgrupito que conformó estarán en condiciones de aprobar, de promocionar. Entonces tomaremos nosotros esa selección por comisiones para que puedan presentarse según el horario que le vamos a estipular. Esto va a estar publicado, o sea, tengan en cuenta que el próximo martes, aquellos alumnos que vienen aprobando sus trabajos y que seguramente damos por sentado que este también, el de la unidad número 4, va a estar aprobado, son los que van a estar en esa instancia de coloquio. Quiero cuidarme en el término, no decir rendir, porque si no esto genera como un pánico, genera como un pánico, y no es esa la idea. La idea es que nosotras podamos interactuar con ustedes, ¿sí? Contarles cómo los vimos en las correcciones que hicimos, generar algunas valoraciones, devolverles esto, porque nos parece que es interesante y que es una manera como más íntima de poder llegar a generar esta interacción. Entonces, ¿queda clara cuál es la situación del próximo martes? No sé si mis compañeras quieren sumar algo, si alguien quiere hacer una pregunta en relación al martes que viene. Yo, Silvina.
Disculpe, soy Lía, no sé si me ven por ahí por las dudas. Sí. No, porque veo 4 personas nada más en la pantallita del celu. Sobre esto del martes, al margen de bueno, que está buenísimo esto de tener un espacio donde podamos intercambiar y tener otro tipo de retroalimentación que siempre es suma, por supuesto, y considerando que voy a ese grupo, ponele. Nosotros también vamos a tener que desarrollar algunos de los otros ámbitos sobre los que estuvimos trabajando, que por ahí, no sé, en vez de elegir en socio comunitario, uno enfocó en COF y el otro quería enfocar en otra cosa y no entregamos el trabajo sobre uno de los aspectos, vamos a tener que charlar sobre otro, tenemos que preparar material sobre eso, o el foco va a estar en otra cosa. Muy buena la pregunta, excelente. Entonces vamos a consignar una tarea. Ustedes, las personas que van a participar de ese coloquio, van a traer, ¿sí?, una consigna preparada que vamos a socializar ahí. Es que cuenten qué es lo que aprendieron en la práctica profesional 1, inserción al campo psicopedagógico. Que de manera escueta, clara, precisa, ustedes puedan contarnos qué es lo que aprendieron en esta materia. Esa va a ser la consigna que vamos a trabajar para estos estudiantes. Y la otra consigna es que ustedes revisen sus trabajos y tomen también nota de lo que nosotros hicimos en la devolución, porque por ahí podemos conversar acerca de esto. Cada una de nosotras tiene bien consignado lo que fuimos haciendo en la devolución. Pero bueno, ustedes también hagan una actividad, ¿sí?, metacognitiva, donde puedan revisar estas devoluciones y que sea una buena instancia como para poder hacer el intercambio. Esas son las 2 consignas que les vamos a pedir a aquellos estudiantes que van a participar del coloquio el martes próximo. ¿Sí? ¿Quedó claro, Lía, tu pregunta? Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Silvina. No, por favor. Ahora vamos a pasar entonces a la instancia de aquellos estudiantes que están en las condiciones en las cuales se les pidió, que por ahí aparecía esta leyenda: trabajo aprobado con necesidad de hacer una defensa en la instancia de coloquio. Entonces, seguramente que en la instancia de la entrevista o del trabajo de la unidad 2 o 3, no sé, depende de cada situación, nosotras hicimos esa devolución por escrito. Entonces, sería importante que ustedes focalicen en eso que les marcamos y que lo traigan preparado. Cuando digo lo traigan preparado, es que hayan revisado la bibliografía, que se hayan detenido a leer todo el trabajo, que reparen exactamente en lo que nosotros les dijimos. Hay algo que nos preocupa mucho a las 3 y que, bueno, sabemos que esto se aprende, que hay aspectos que tienen que ver con adquirir diferentes competencias, pero el tema de la escritura académica es una preocupación para nosotras, porque es una materia que implicaba un desarrollo de una articulación teórica donde vemos muchas dificultades en la coherencia y en la cohesión textual, lo cual implica que por ahí, esto lo vimos en un primer informe y dijimos, bueno, en el segundo esto se va a poder superar, pero observamos que esto reiteraba en el segundo informe, en el tercer informe, donde por ahí se va detallando párrafos que son ideas aisladas. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que pensar que ese informe tiene que tener conectores, que si yo estoy hablando de la incumbencia de la psicopedagoga en el ámbito de la salud, tengo que poder desarticularlo con lo que ella dijo y con alguna de las incumbencias. A nosotras, gente, no nos interesa leer la mención de la incumbencia, porque les soy sincera, ni yo la sé de memoria, tal cual el librito de lo que dice ahí. Yo sé sí el desarrollo, que trabaja sobre la prevención, sobre la promoción, el psicopedagogo trabaja sobre la orientación, sobre el diagnóstico, o sea, al contrario, nosotras lo que queremos ver es que ustedes lo puedan desarrollar, no que las listen, o sea, que hagan una lista, las incumbencias en el ámbito de la salud son, y realmente no, o sea, a nosotros nos interesaba que ustedes dijeran, bueno, tomo esta que habla acerca de la prevención, entonces, ¿dónde Paula Salvatore habló acerca de la prevención? Y ustedes ahí describan, ¿sí?, qué es lo que observan como articulación teórica en la incumbencia. Entonces, quedaban muchos escritos
con ideas sueltas, con párrafos que no estaban conectados. Por eso hicimos hincapié en la narración, ¿sí? Esto igual lo dijimos ya, estoy recuperando un poco en esta síntesis de lo que nosotros vamos a trabajar con las personas que tienen que superar algunas instancias. Y lógicamente que no vamos a tomar escritura en el coloquio, pero sí lo vamos a tener en cuenta en la expresión oral, ¿sí? Que ustedes esto lo puedan recuperar, puedan superarlo y que puedan preparar una pequeña exposición oral, ¿sí? En la cual puedan dar cuenta de que quisieron transmitir cierta idea, de que esto lo encontraron señalado, entonces en función a eso lo pudieron trabajar. ¿Sí? Nosotras queremos que ustedes revisen lo que les fuimos haciendo como devolución para que lo tomen y esto es lo que podamos trabajar en el coloquio. Es una instancia de expresión oral donde permite superar aquello que dentro de la escritura no pudimos visualizar. Entonces, si esa instancia está bien superada, cuando digo bien superada, o sea que cumple con la expectativa de mejorar ese escrito, fíjense que vamos a estar más de una persona, no va a ser una profesora sola la que va a estar en el coloquio, para lo cual hay otros criterios, no es que solamente una docente va a mirar esto, sino que va a haber otra más, que entre las dos van a poder, ¿sí?, generar un criterio, una emisión de criterio para poder evaluar si realmente está superada esa instancia. Y si esa instancia se superó, ¿sí?, es factible que tenga la posibilidad de promocionar en la medida que haya sido 1 o 2 los informes que estaban entre lo que nosotros consideramos una nota entre un 4 y un 7, ¿sí? ¿Queda claro esto? Chicas, ¿queda claro? ¿Qué tal? Mira, buenas noches. Estoy con la cama que murió, se agotó en el cuatrimestre y nada, hoy no murió, no hay caso. Hoy no quiso trabajar. No, está agotada. Mi pregunta es lo siguiente, con respecto a lo que yo te escucho hablar y la verdad que es muy claro, cuando vos hablas de la incumbencia del psicopedagogo, ¿no? Sí. Cuando uno leía las pautas, y en esto voy a hablar por mí, no por mi grupo, ¿no? Cuando uno leía las pautas, una de las pautas decía incumbencia del psicopedagogo. Entonces, claro, lo que vos yo pensaba, bueno, lo que hay que poner es las incumbencias. En ningún momento, al menos así lo vi yo, era elegir alguna de las incumbencias que tengan que ver con la de la profesional. La pauta para mí no fue clara. Lo mismo que con el dispositivo. Y en esto, yo lo que sentí, y la verdad que me hubiese gustado que fuera de otra manera, fue como que quizás la cantidad de cosas que había que dar puso como un acelerador y faltó un poco de esta cosa de la reflexión de decir, bueno, a ver, el dispositivo de que estamos pidiendo no es el dispositivo de la entrevista, porque la verdad que en algún punto no sabíamos si se hablaba del dispositivo de la entrevista, si se hablaba de los posibles dispositivos que podía tener una persona en el área de salud, ¿entendés? Sí. Generó como mucho rum, como mucha que nadie sabía muy bien para dónde ir. Quizás a mí me faltó tener esto que vos estás diciendo en este momento, faltó tener encuentros donde se podían ir como sacando dudas de ese estilo, porque no es tan fácil con esta virtualidad mandar por mensajería interna o en el foro, no es tan sencillo, porque de hecho nos pasó a muchas personas que nos mandábamos un mensaje, ¿no? Fíjate cómo lo enganchás, qué pensás, tiene que ver con el dispositivo de la entrevista o el dispositivo de si fue una charla focalizada o no focalizada, si fue libre, final abierto, bueno, todas esas cosas que fuimos aprendiendo en este cuatrimestre. Pero como que había muchas cosas, la virtualidad la verdad que trae aparejadas muchas complicaciones y creo que esto de la ida y vuelta, que en una clase presencial alguien se acercaba a una profesora y le decía, mira, estoy rumbeando para este lado, o el mismo grupo, mira, fíjate cómo lo estamos armando, es distinto. Entonces, yo entiendo lo de la virtualidad, pero me parece que a mí al menos me jugó en contra en un montón de aspectos, ¿no? Porque esto que te estoy diciendo, donde hice una pauta, incumbencia del psicopedagogo, bueno, la idea era, bueno, escribámoslas. Hubiese sido mucho más fácil de golpe decir, bueno, a ver, mira, no, hay que poner 1 o 2 y pensar en posibles dispositivos, más allá de este dispositivo real y concreto de esta psicopedagoga en esta área, en este ámbito.
Bueno, eso hablé como loca, perdón. Está muy bien. No sé quién habló porque no logro visualizar, pero y voy mirando que también en el chat ponían algunas estudiantes que coincidían con vos. Ana, creo, ¿no? Decía, Ana es la que está hablando. Sí. Ana, yo tomo perfectamente lo que vos traes. Hay un punto en el cual adhiero y que es el tema de la virtualidad, que es verdad, juega en contra. Hay instancias del aula que son irreemplazables, así que la virtualidad nos muestra una vez más esta cuestión. Por un lado me quedo tranquila que esto ya lo hemos hablado, no es que es la primera vez que se retoma, ¿sí? Se ha dicho y hubo algunas instancias, no fue de una hora de clase tal vez, pero sí se ha retomado aspectos que tuvieron que ver con devoluciones. Por ahí hemos tenido instancias de 40 minutos donde hemos preguntado si hubo dudas, pero bueno, es interesante lo que vos planteás, entiendo, y también quiero retomar de que no todos han estado en esta situación, ¿sí? Esto que vos planteás a lo mejor lo entendió algún grupo y otro no, porque si ustedes pueden socializar con toda la cátedra, ¿no? Las diferentes comisiones, yo he tenido trabajos donde realmente han sido brillantes. He felicitado por la mirada que han tenido, por esta posibilidad de poder articular este tema de las incumbencias. Cuando hablábamos del dispositivo de la práctica, siempre se habló de que era necesario retomar la unidad 1 con respecto a lo que es la recolección de datos, la entrevista focalizada, por qué, ¿sí? Entonces, bueno, pero entiendo lo que planteás y puede que también la virtualidad genere estos inconvenientes en la comunicación y rescato una vez más sí, el valor que tiene el trabajo en aula, ¿no? Que por eso es nuestra educación y nuestra formación está pensada en una presencialidad. Pero bueno, es interesante que lo charlemos ahora, que lo tengan en cuenta, que les sirva para futuras prácticas, ¿sí? Porque durante toda la formación van a tener prácticas, así que bueno, esto lo pueden tener en cuenta para sus futuras prácticas y es una revisión, estamos revisando, mirando cuáles son los aspectos que hubo que mejorar, aspectos que vimos en general. Cuando decimos en general, porque bueno, uno va tomando, obviamente, ¿no? Quienes lo pudieron lograr, quienes no, y respetando que cada uno tiene sus tiempos, su estilo, su particularidad, y la devolución que nosotras hacemos es en función a ese posicionamiento, bajo ningún concepto es decir, está bien o está mal, ¿sí? Sino tiene que ver con mejorar para el futuro, porque ustedes se están formando y como vos que tiene que ver con esto, con que el primer trabajo, bueno, se estaban conociendo y el segundo ya pudieron, digamos, coordinar mejor la forma, la escritura, nada, se pudieron ir entendiendo de otra forma. Sí es importante, también de la mano de lo que planteabas en un principio, que tiene que ver con la escritura académica, pensar en la formalidad cuando uno escribe. ¿Sí? Más allá, sí, de la coherencia, la cohesión, la organización, digamos, de todo el informe en sí, cuando escriban un informe o redacten un trabajo con estas características, es pensar, bueno, ¿cómo voy a secuenciar la información? ¿Qué iría primero? ¿Qué iría después? ¿Qué relación tiene esto con esto? Para que no les quede quizás algo en el principio del trabajo y una relación con eso que pusieron al principio a lo último del trabajo,
porque eso hace que la lectura vaya siendo más compleja y que se vayan perdiendo de algún modo las ideas que ustedes van planteando, ¿sí? Y en la formalidad también de la escritura tiene que ver con cómo uno, el vocabulario que uno usa, ¿sí? Esto también es importante. Había algunos informes, digamos, recuerdo algo así como modo de ejemplo, que decían, el psicopedagogo se desarrolla más que nada estamos, digamos, en una escritura académica, habría que usar otro término, ¿no? Decir más que nada ¿sí? Eso es como algo más coloquial. Entonces, al momento de sentarse a escribir, piensen bien también en esto, como en la formalidad que le dan al texto que están escribiendo, porque hace también a que se entienda o a la calidad del escrito. Tal cual, Vero. Sí, adhiero muchísimo a lo que vos planteás desde ya, coincido en esta línea. Me parece que es muy claro lo que estás planteando. No entendí la pregunta que hicieron en el chat, porque desapareció y no la entiendo. ¿Ustedes ¿Cuál? la ven? A ver, ¿la última? Recién hicieron una mención acerca de la clase del 29, ¿puede ser? Y en los estudiantes que se vieron avances y mejoras en las entregas, ¿se los considera para instancia coloquio el 29? A ver, ¿qué se entendió por las personas que van a estar presentes en el coloquio del día 29? A ver, la chica que hizo esa pregunta, ¿qué interpretó? Sí, acá estoy. Hola, Silvina, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien, No, ¿vos? en realidad a mí lo que me pasó, bueno, en mi caso personal, en la primera entrega, que fue la entrevista a la profesional, si bien mi trabajo estaba aprobado, como me indicaron, pero me faltó utilizar bibliografía, que la verdad que al releerlo coincido totalmente porque sé que en esa parte estuve floja. Pero en las entregas que recibimos hoy tuvimos las 2 devoluciones, la verdad que muy buenas, por suerte, y creemos lo mismo del siguiente trabajo porque seguimos la misma línea de trabajo con el grupo. Entonces por eso me quedaba la duda de que si, bueno, esa parte que faltó de la entrevista se defendía en el coloquio del 6 o directamente el grupo iba al 29, esas cuestiones. No, habría que ver la particularidad del grupo, pero sería la instancia del 6 del 7. Ah, bueno, porque igualmente si el grupo se tiene que separar, digamos, en 2 días, también se hace eso, no es que va todos juntos. Exacto. Sí. Perfecto. Exacto. La verdad que nosotros teníamos idea de que sí, sea todo el grupo, pero ahora nos vamos dando cuenta de que no todos los integrantes del grupo están en la misma situación. Entonces, como recién les comentaba, o sea, la instancia del próximo martes tiene que ver con esta devolución ya de decir la nota numérica. ¿Para qué? Porque ustedes merecen saberla y porque necesitan tenerla en cuenta para que vaya eso al título analítico. Entonces, claro, eso por un lado, que sería como la parte más antipática, digo yo, ¿no? Porque la verdad que la nota para mí es indistinto, pero bueno, hay que ponerla, así se acredita una materia y tiene que estar. Entonces, sí, la idea de esa instancia es hacer esa devolución y esas 2 consignas que les pedí, que tiene que ver con que revisar, hacer como una actividad no metacognitiva, que es lo que ustedes pudieron aprender, dar cuenta de eso, y revisen también lo que nosotros les pusimos como devolución, como para que nos puedan contar qué opinan, ¿no? Hacer una interacción, un intercambio con ustedes. Esa sería la propuesta para la del 29 de julio. Igual quédense tranquilos que se van a enterar, lo vamos a publicar, no es que ustedes van a tener que adivinarlo, no. ¿Saben por qué no se lo decimos ahora? Porque tenemos que corregir el informe de la unidad 4. Entonces, una vez que tengamos todo esto, nosotras de manera prolija lo vamos a subir. Si alguien tiene alguna duda, nos escribirá por mensajería, no hay ningún problema. La instancia del 6 del 7 quedaría para estas personas que tienen que hacer esta defensa que vos bien mencionabas recién, y aquellas que sí van a la instancia de final. Y quienes van a la instancia de final implica que va a tener la cursada aprobada, pero que bueno, necesitó reforzar aún más contenidos, porque bueno, nos pareció que las devoluciones que les hicimos, que esto haya quedado claro, espero, y si no, bueno, ahí se va a clarificar. Y bueno, son personas que van a tener que revisar contenidos, modalidades en las cuales tienen que expresar algunos conceptos o a cosas que no han quedado claras desde la escritura, que ahí en ese intercambio oral también por ahí se van a clarificar y les vamos a hablar obviamente cómo sería la instancia de final. Pero bueno, va a estar esto publicado, quédense tranquilos, no les va a quedar duda, no van a tener que adivinarlo, a eso me refiero. ¿Queda claro esto? Sí. Sí, bárbaro. Bueno, gracias, perfecto. No, por favor, al contrario. Profe. Sí.
¿Qué tal? Ayelen soy. Tengo una consulta. Hola. Cuando ustedes en los trabajos piden que pongamos la actualización profesional, inserción al ámbito, ¿se referían a la profesional, o sea, a la actualización profesional que tiene la entrevistada de ese día? Sí. ¿O qué es lo que pedían? Porque, por ejemplo, en la de adulto se pidió mayor, la entrevista, se pidió en la entrevista y recuerdo que se pidió también en la de salud, en Paula Salvatore, que ella pudo dar cuenta de toda su actualización académica, todos los posgrados que hacía. Y de hecho, Claro. en el ámbito de salud también estaba, obviamente, la capacitación de Paula y también este espacio de capacitación que tenían también dentro del ámbito de salud en la red de hospitales, que es importante. claro, porque, o sea, en el trabajo que nos devolvieron corregido, decía que estaba incompleto esos puntos. Y yo hoy lo leí y a mí me pareció que no estaba incompleto, que nosotros pusimos lo que dijo Paula Salvatore. Y por ejemplo, en el trabajo de hoy, que tenemos que entregar hoy, ese día, el del adulto mayor, no dio mucha información sobre su formación, más que dijo que hizo un par de actualizaciones, pero no dio mucha información sobre su formación académica. Entonces, Claro, en ese caso, ¿cómo tiene que pondríamos? tener en cuenta igualmente que no es solamente los datos, o sea, lo que se pide en el trabajo no es que pongan los datos que relevan, o sea, sí ponen los datos que relevan, pero también el análisis en relación a la articulación teórica de esos datos que relevan. Eso te iba a preguntar, si a lo mejor vos pudiste reparar en poder analizar ese señalamiento. O sea, esto como dice Verónica, no es solamente el dato que te haya dado la profesional, sino que vos hayas ido al texto de Marina Müller y hayas podido revisar qué habla Marina Müller sobre lo que es la actualización y la capacitación. A lo mejor fue referido a eso. ¿Vos te fijaste bien ese aspecto? Sí, pero bueno, igual ese trabajo lo tenemos desaprobado porque no llegamos con el tiempo a hacerlo y igualmente lo tenemos que volver a rendir, pero bueno. No, porque me quedaba la duda porque como en la de adulto mayor no dio tanta información sobre su formación académica, siento que por ahí va a estar incompleto, pero no es porque nosotras... claro, no, como dice Verónica, o sea, mucha información. Claro, no, en todo momento ustedes tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Un poco lo que se releva y esta articulación teórica, a lo mejor, bueno, se puso esa categoría de que estaba incompleta la actualización porque no se miró lo que es la parte teórica, ¿no? En articulación con lo que traía la profesional. A mí me parece, profe, que en el caso de la licenciada Godoy, ella no explicita en referencia a sus capacitaciones, pero deja algo implícito cuando cuenta algo de que durante el estudio universitario ella había asistido a un congreso y tras ese congreso hubo una presentación de adultos mayores, como que hicieron un acto artístico y ahí como que se deja entrever que hay cierta capacitación que ella realizó. Si bien no lo deja del todo claro, del todo expuesto, ¿no? O explícito, ahí lo está diciendo implícitamente que ha realizado capacitación. No dicen qué, pero que sí que ha asistido a congresos, eso es una forma de capacitación. Y también, retomando lo que vos decís, ya hoy estamos con esta capacidad de poder analizar de que adultos mayores también no es un ámbito de los más antiguos, digamos, ¿no? Porque esto también lo nombró Melissa, ¿no? Es algo en lo cual se va descubriendo, se va pensando, se va perfeccionando. Entonces, bueno, también esto tiene que ver con una necesidad de cambio que va pidiendo la sociedad, la cultura, y de esto habla Marina Müller, ¿sí? Y que también se nos impone como realidad, ¿no? Dentro de lo que es el paradigma de la complejidad. Y ya tenemos bastantes conceptos como para poder ir trabajando y analizando, y esto ya forma parte de una emisión de criterio propio de ustedes. Hoy yo leí un trabajo de un grupo de alumnas
que hablaban y retomaban bastante este tema, ¿no? Del paradigma de la complejidad. Me pareció muy interesante ese análisis y creo que esto desde un principio lo hemos tenido en cuenta, ¿no? Como que nuestra disciplina todo el tiempo está en este desafío, en esto que hoy, sin ir más lejos, Mónica nos traía, ¿no? No hay material que esté hablando sobre la psicopedagogía laboral. Nosotros todavía veníamos desprendiendo de la psicología y venimos trabajando en técnicas que tienen que ver con la psicología. Hoy ya se pueden ver tal vez otras técnicas en relación al aprendizaje, que sean del ámbito de los recursos humanos o del ámbito laboral. Bueno, no sé, como para ponerles un ejemplo, ¿se entiende? O sea, acá ya estamos en una posición donde podemos tener otra visión, ya podemos jugar con este terreno donde hacemos este análisis, ¿sí? El ámbito educativo y el de salud son como los más antiguos, los precursores, y ahora se empiezan a ver otros desarrollos, otros ámbitos que necesitan obviamente del perfeccionamiento, de generar más historia. Entonces, bueno, se puede trabajar sobre esta mirada, ¿sí? Muy bien lo que decía la alumna, que no llegaba a ver su nombre, pero interesante también en lo que vos reparás, y yo sumo esta idea que me parece que ya hoy estamos en condición de hacer esa mirada. Profe, le hago una pregunta con respecto al trabajo que se tenía que entregar hoy. Sí. Ayer envió una de las profesores que se abría hoy para enviar desde las 8 hasta las 11:59 y ahora quisimos enviar el trabajo y no está activo. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo revisamos, ahora lo revisamos. Yo digo revisamos y yo no manejo el campus, lo maneja la licenciada. Ahora lo miro. A ver, ingeniera, que ya está ahí al tanto. Bueno, quédense tranquilos que ahora lo revisa y bueno, se ve, no hay ningún problema. Sumado a eso, Mónica, te quería consultar y decirte que cuando nosotras hoy subimos nuestro trabajo, nos aparecía como un delay con unas horas de demora. Siento que la compañera anterior decía que la franja era entre las 8:30 y las 11 y piquito de la noche, pero decía que lo subimos hoy antes de las 6 y decía que estaba entregado como con un retraso. Quería saber si eso se iba a tener en cuenta, si era un error, digamos, del sistema. Lo que pasa es que no a veces con el tema del campus, cómo tienen, o sea, cómo está el campus configurado el horario. Yo lo habilito de 8, para que se habilite, de 8 de la mañana, en el día de hoy, ¿no? De 8 de la mañana a 23:59, es el horario que, vieron, a nosotros nos aparece la configuración y nosotros debemos poner el día y la hora. Por eso a veces no sé si es un tema de configuraciones de horario de las computadoras de cada uno o cómo está el horario en el campus. Eso es lo que yo no sabría bien decirles. Yo lo que sé que estaba habilitado de hoy, 8 de la mañana a hoy 23:59. Igual como siempre les digo, me avisan por mensaje privado y lo miro, ¿sí? Yo ahora me voy a fijar porque me parece raro, pero les comento esto porque ha habido problemas también en otras materias de un tema de los horarios, como que pónganle, a mí capaz que yo tengo en mi reloj de mi máquina 19:33 y capaz que alguno tiene, no sé, 19:30 o 19:40, entonces como un tema de los horarios, entiendo yo, no por lo poquito que entiendo del sistema, es que es un tema de configuración de horarios, no sé el campus qué horario tendrá configurado, pero quédense tranquilos que yo ahora me meto y miro bien. Igualmente, Marta, si se entrega hoy, por más de que registre ahí que figure por una cuestión de horario, que hay un retraso, obviamente no se toma el retraso si está entregado en el día de hoy. Bueno, está bien, porque había una diferencia como de 9 horas. Inclusive hasta le saqué una foto y se lo compartí, claro, para que veamos si está correcto, ¿no? Me llamó la atención, porque además está en rojo, y como que lo rojo le llama más la atención. Entonces digo, ¿ameritará esto que les envíe un mensaje? Digo, ¿cómo lo resolvemos? Pero bueno. Ven, ahí Mara me pone que ya estaba habilitado desde ayer, y yo lo había puesto habilitado desde hoy a la mañana, por eso no sé cómo es el horario que maneja el campus, no tengo idea de eso cómo es. Pero yo ahora lo miro igual. Si Mara dice que estaba habilitado desde ayer y cerraba a las 11 de la noche de ayer, ahora entiendo el desfasaje de horas. A mí por eso me parece un retraso como... Claro, el tema, Marta, es que, como les digo, yo lo puse el día de hoy porque te pide el día y te pide el horario exacto, ¿viste?
Entonces yo puse el día de hoy, 8 de la mañana, al día de hoy, 23:59, porque no te deja poner 0 horas, no sé por qué, pero ahora lo miro. Igual ¿crees que sea importante que te enviemos un mail con respecto a que te lo entregamos hoy temprano y una adjunta? No, si ya está entregado no hay problema. Perfecto. Mientras lo importante es que mientras lo hayan podido entregar, claro. Eso es lo que importa. Y hoy se subió. Gracias. Yo lo que les quiero comentar también es que tengan paciencia los 2 próximos martes, porque bueno, alguno va a quedar en sala de espera, vamos a poner horarios estimados y tal vez no se cumplan con exactitud, tal vez nos demoremos más de las 20 horas, tengan paciencia, son las 2 últimas clases y bueno, nada, ¿no? Que nosotros vamos a calcular y vamos a tratar de cumplimentar lo que les tenemos socializado, pero sinceramente se nos puede ir un poco de parámetros, en momentos que vamos a terminar antes o después, así que tengan en cuenta esto, que tengan paciencia, ¿sí? Que no se preocupen, que queden en sala de espera, los vamos a ir haciendo ingresar, pero bueno, tal vez haya demoras y que tienen que ver con que, bueno, es una interacción humana y los humanos tenemos esta cuestión no tan de reloj que tenemos que cumplimentar la rajatabla, ¿sí? Así que bueno, para que ya se vayan preparando, profe, y lo tengan en cuenta. La última pregunta y ya. Todas las preguntas que quieran. Quisiera que aprovechen a hacer todas las preguntas que quieran, no se queden con dudas. Sí, por ejemplo, las que... Si hablas un poquito más alto, ¿puede ser? Ahí está. A ver. Dale. Ahí mejor. Las que rendimos el 6 de julio, ¿no? Sí. Si nos va bien en el coloquio, después vamos a final, ¿eso es? Depende de cada situación, o sea, si hasta 2 trabajos que hayan tenido que defender y que están defendidos de manera correcta, ¿sí? Con la articulación teórica correspondiente y según lo que definan las profesoras que están en esa instancia, sí, hay posibilidad de promocionar. Ah, ok. Está bien, quería saber eso. Profe, otra pregunta. Sí, no, de nada. Profe. Sí. ¿Es individual el coloquio? ¿Vamos a ir entrando de a uno o de a grupo? No, es factible que entren de a 3, 4 personas y se haga una interacción individual, pero compartida con otros. Sí. Genial, profe. Gracias. Por ahí, no, de nada. Si consideramos que alguno, por alguna cuestión, entre individual, lo vamos a hacer individual. Pero bueno, eso es una cuestión que vamos a decidirlas con las profes. Mi pregunta es acerca de, bueno, los que por ahí, bueno, no sé en qué instancia estaré, pero suponiendo que es la primera instancia, nos habías dado 2 consignas como para tenerlas en cuenta. Y quisiera saber de qué tiempo disponemos para poder desarrollarlo y preparar algo. Corto. Más de 5 minutos no. Perfecto. Corto, preciso, pero con buen contenido. ¿Viste? Cuando vos decís poco, pero bueno. Profe, yo tengo una duda, porque yo tengo el primer trabajo de la entrevista desaprobado. Entonces, en ese caso... Sí, el desaprobado es otra instancia. Una cosa es que nosotros hayamos puesto trabajo aprobado con necesidad de recuperar o hacer una defensa oral, a un trabajo desaprobado, que la diferencia está en que es como una instancia de recuperatorio. ¿Viste cuando hacen los parciales con una necesidad de recuperar? Sí. Bueno, ya ahí se pierde el tema de la promoción. Entonces, bueno, en este caso... no sé bien tu situación particular del resto de los trabajos, pero bueno, esa instancia ya iría a un examen final. Claro, entonces no me presento a ninguno de los coloquios o tengo que presentarme a alguno de los coloquios. Sí. El coloquio es, vamos a ponerle para que ustedes entiendan, el coloquio es el trabajo número 5, como para que ustedes lo tengan en claro. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, en realidad se tendría, o sea, el trabajo que está saldría en la instancia del coloquio para poder acceder al examen final, digamos. Exacto. Es una instancia más, o sea, es como si fuera otro informe, pero oral, como para que ustedes lo puedan identificar de esa manera y no se confundan.
Bárbaro, me quedó clarísimo, gracias. No, de nada. Sí, van todos a coloquio. Van todos. Sí. Chicos, yo ahí está puesto en la tarea, ¿vieron? Perdón, les voy a hablar del que entré al campus en la entrega del ámbito sociocomunitario, forense, etcétera. Ahí dice, permitido hasta Tuesday, 22 de junio, 2021, 23:59. Ustedes cuando ingresan, vieron a la solapa, a la carpeta, digamos, para cargarlo, les aparece que está habilitado desde el 22 de junio a las 8, no sé cómo le aparece a usted si le dice tarea pendiente, y permitido hasta el 22 de junio 2021, 23:59. Como ya saben, cualquier cosa me avisan, para si tuviera un problema, vieron a la noche encargarlo o algo, me avisan y no hay problema, lo volvemos a controlar. Ay, ¿se escuchó o estuvo en mute yo? No, se escuchó. Se escuchó perfecto, Moni. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? Sí, sí. Sí. Y tendríamos que ver la particularidad, ¿sí? No te quiero decir algo que ni sé qué devolución se te dio, pero si vos tenés que hacer una defensa de todos los trabajos, sí, pensá que va a ser una instancia para examen final, sí. No, de nada. Pero igual, tengan en cuenta que falta el último. Claro, es que no sabemos, no sé, por eso, o sea, no te quiero decir algo que, viste, habría que ver. Nosotros tenemos el seguimiento de cada uno de ustedes, entonces ahí se hace mucho más visible, pero bueno, yo digo, la claridad es todos los trabajos aprobados, situación de promoción. 2 trabajos a recuperar, que puede ser de cualquiera de las unidades, a trabajar en defensa oral, y bueno, se da esa posibilidad, se hace la devolución, y si hay una buena superación, tiene la posibilidad de promocionar. Ahora, ya más de 2 trabajos, ahí ya tienen que pensar en una instancia de final. Si esa es la lógica que queremos seguir. Profe, quería preguntarle algo sobre también mi caso particular. A mí me habían dicho que yo, por un tema de recursar de manera recurrente a la cátedra, como yo no recursé todo el siglo, hace 2 semanas o 3 semanas recién me pude incorporar, hice todos los trabajos desde el 1 hasta el 4 hasta ahora, y no sé cómo están, pero si en el caso que estuviesen todas aprobadas, ¿yo a qué fecha me presento en el coloquio? No sé qué alumna sos, ¿cuál sería la situación? ¿De qué comisión sos? Comisión C. Ajá. Seguramente el caso está tratado con la profesora de manera particular. Igualmente la fecha del coloquio es independiente, digamos, no tiene que ver con eso. Nosotros vamos a ir publicando en relación a las notas que fueron teniendo en todos los trabajos, si se presentan a una fecha o a la otra. Claro. Se prepara ahora todo el mundo que va a promocionar, y que la lógica sería, vienen teniendo los trabajos aprobados, ahí sí apostamos a que hay una línea que va a continuar y la va a conducir a superar aún más ese aprobado, así que esta gente se prepara para la semana que viene. Claro. Nosotros igual el viernes vamos a publicar todo para que se queden tranquilos, y vamos a mirar caso por caso, ¿sí? No es que vamos a poner así en grupo, no, es caso por caso la situación. ¿Se entiende? O sea, que vamos a evaluar cuál sería tu situación, y bueno, se te dirá qué es lo que vas a tener que trabajar en el coloquio. Lo que nosotras les decimos es que revisen las devoluciones, o sea, nosotras nos vamos a basar en las devoluciones que le hicimos. Hoy ustedes me preguntan, yo no sé de memoria de toda la comisión A lo que le puse a cada uno. Sí tengo nombres que los puedo ubicar en cierta situación, pero la verdad que la particularidad, chicos, les mentiría, no me la acuerdo de memoria. Voy a mi agenda donde tengo todo el registro, y tal cual lo que yo les devolví es lo que tengo escrito en mi registro, a eso nos vamos a remitir. Por eso los invitamos
a que vayan a sus devoluciones, ¿sí? Y en función a ellas trabajemos en la instancia de coloquio. Si hay que reforzar aspectos de la bibliografía, bueno, revisen la bibliografía, qué es lo que pasó ahí, qué aspectos quedaron tal vez con cierta manera escasa de expresarlo, o no sé qué se les puso, no recuerdo, en cada situación, pero bueno, refuercen por ahí la lectura de cierta unidad, que es la que se les mencionó a que tuvieran que hacer una defensa oral, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que todos piensen en la idea de saber qué es el objetivo, todos los que van a tener que hacer alguna defensa oral, cuál es el objetivo de esa práctica y cuál es el dispositivo de la práctica, porque si no ya son dos cuestiones técnicas complejas, que no tenemos en claro qué es lo que hicimos y para qué lo hicimos, ¿sí? ¿Se entiende? Yo quiero ver en la unidad 2 cuál es el rol del psicopedagogo en el ámbito educativo. Después lo desarrollamos más, pero digamos, esto es lo fundamental. ¿Se entiende? O sea, a mí no me interesa que como objetivo de la práctica me digan el rol del EDIA. O sea, no, primero que no es el rol del EDIA. El EDIA es un equipo interdisciplinario distrital que trabaja con una cierta franja etaria, que trabaja en conjunto y que no son solo psicopedagogos, sino que también hay otras disciplinas. Ahí estoy describiendo un poco características de este equipo, ¿no? Pero el rol del psicopedagogo en ese ámbito, en la unidad 2, era el rol de cuál es su inserción en el ámbito educativo, o sea, cuál es su función, cómo se desempeña. ¿Qué es lo que hace? Está dentro de un equipo EDIA, bueno, entonces está trabajando dentro del ámbito educativo, bueno. Tengan en cuenta estos aspectos. ¿Dudas, preguntas, opiniones? Realmente es una materia que es... Yo quería hacer una consulta, sí. Porque ahí me tomé el trabajo de ver recién las pautas de los trabajos, ¿no? Cuando dicen el tema que lo planteó también una de las chicas recién, el tema de la capacitación. Cuando uno hace un informe, y sobre todo un informe de alguien que da una conferencia, una charla o una entrevista, la verdad que uno debe tener un cuidado y ser muy celoso de lo que escribe, de lo que pone con sus palabras, en una forma narrativa, de lo que dijo determinada persona. Uno debe ser absolutamente cuidadoso de no poner una cosa que, por ejemplo, uno supone que es una persona que ha hecho muchos trabajos en lo social, ponele, ¿no? Pero si no lo dijo la persona, uno eso no lo puede poner, porque es algo que uno, desde la mirada de la subjetividad de cada uno, y eso no sería leal hacia la persona que dio la charla. ¿Me explico con lo que quiero decir? Entonces, yo entendí perfectamente lo que vos dijiste, ¿no? Que uno puede inferir, puede suponer, puede intuir que a lo largo de la charla de una persona, no sé, se capacitó de diferentes aspectos, leyó mucho, pudo haber hecho algún viaje para ver cómo trabaja en determinado lugar, pero si no lo dijo verbalmente, uno no lo puede decir. Lo que creo... No. Por eso, lo que creo, cuando vos dijiste ahí en un momento, bueno, el trabajo de la capacitación permanente y todo eso, que uno lo puede ir poniendo, quizás sería interesante en algún aspecto final del trabajo, como en alguna conclusión, que no hubo ese espacio, o al menos nosotros como grupo no lo entendimos, una conclusión de decir, pudimos inferir y ponerlo con nuestras palabras, pudimos suponer que esta persona ha realizado determinado tipo de investigación o de trabajos o de lo que sea, por esto y pero como ponerlo como nosotros pensamos esto, pero no a medida que íbamos narrando el trabajo, porque es poner palabras de algo que no tenemos la certeza. Entonces quizás eso sería interesante como algo final, en un párrafo final, que uno hubiese podido tener la posibilidad de poner. Porque un informe es un informe, no hay un lugar a una opinión personal al final. Entonces, era un informe, Ana, de articulación teórica. Yo hablaba de una emisión de criterio. En relación a lo que vos decís, coincido en lo que vos planteás, es cierto. Lo que yo decía era
que se puede hacer una emisión de criterio en la articulación teórica. Cuando yo estoy haciendo una articulación teórica, ya estoy haciendo una inferencia que tiene que ver con un análisis propio, que nosotros lo que queríamos es ir viendo esto, cómo van posicionándose en esa emisión de mirada, de criterio. Entonces yo lo que me refería era eso, ¿no? Daba el ejemplo hoy del paradigma de la complejidad porque, bueno, me quedó muy claro desde un desarrollo que vi en un trabajo y que las alumnas no estaban poniendo algo de lo que no dijo la profesional, las alumnas retomaban la importancia de la capacitación, entonces ahí ya estaban emitiendo un posicionamiento y una mirada de la realidad que tiene que ver con la disciplina psicopedagógica. Entonces yo me refería a eso, ¿sabes? Yo lo que hablaba era de esa situación, de ese análisis. De todas maneras, a mí no me pasó, pero si lo hubiesen puesto como al final una conclusión, no estaba descartado eso, no lo hubiésemos descartado. No. Y de hecho la inferencia era una forma parte del análisis, ¿no? De esto del procesar los datos a la luz de la teoría y poder hacer una emisión de criterio, digamos, una elaboración de un pensamiento propio del grupo en el marco de los datos relevados y el análisis que se hace de esos datos. Claro. Pregunta acá en el chat, dice, a esta altura uno puede elegir recursarla. Sí, o sea, las elecciones son personales desde ya. Eso nosotras no podemos negarnos y bueno, cada uno puede tomar su propia decisión. Si deciden recursarla es un tema totalmente personal. Imagino que debe ser alguna situación donde hay desaprobados o muchas instancias a defender, tal vez sea por esto y que necesita un tiempo para poder hacer la revisión de los contenidos, supongo yo. Me hago cargo de este análisis, de esta interpretación. Pero bueno, pueden ustedes ser obviamente autónomos en esa decisión. Ustedes pueden elegir recursar o no la materia. Sí les pedimos que nos avisen porque después nosotras tenemos que hacer toda la parte administrativa, por eso cuando a veces les mandábamos algunos mensajes, porque bueno, la baja en una materia implica que después van a tener problemas en volver a inscribirse, y bueno, nosotras después tenemos que hacer el detalle de las planillas de finalización de cursada, dando cuenta de ciertas bajas, entonces por eso nosotros íbamos a esa pregunta, ¿no? Cuando decidían dejar la materia y no nos avisaban. En este caso sería lo mismo, si deciden recursar les pedimos que nos avisen y bueno, está en ustedes esa decisión. Consultan el tema de que por qué medio lo pondrían en relación, te referís, Bárbara, a los coloquios. ¿Cómo? Porque Bárbara pregunta. Sí, profe, acá estoy. ¿Por qué medio avisarían todo esto que que dicen vamos a avisar el viernes? ¿Por qué será? ¿Por mensaje privado? Por el campus, por un anuncio. Por un aviso. Pero por un aviso así como adentro del campus, no en mensaje privado, digamos, no en mensajería. ¿Vieron cuando se les manda aviso que les llega el mail? Les va a llegar al mail el aviso, porque se publica en claro, general. El aviso yo lo que llamo mensaje privado, porque a mí me sale por ahí. Bueno, claro, bueno, por ahí. Ok, sí, es lo más práctico, gracias. Sí, no. Igual ustedes revisen por las dudas el campus si no les llegó alguna novedad. Puede que alguna cuestión tecnológica esté con dificultades, bueno, nos hacen llegar la duda, la inquietud, pero si no, la idea es que lo visualicen en el campus porque son todas situaciones distintas. Entonces, bueno, nosotras vamos a ir publicándolo para que cada uno tenga el horario al cual tiene que asistir al coloquio y sepa que tal vez detrás de tal estudiante viene otro y bueno, por ahí se pueden mensajear para saber si hay demoras, bueno, no sé, esas son cuestiones que yo imagino que serían útiles a tenerlas en cuenta. Me parece que es interesante también que no teman a una instancia de final. Si ustedes pueden hablar con compañeros del segundo año de la carrera, podrán darse cuenta que una instancia de final o de otras carreras de la universidad o de cualquier otra universidad son instancias muy ricas, ¿sí?
Y le hablo también desde lo personal. Yo, cuando cursé, por ejemplo, mi primera formación, que fue en un instituto terciario, todas las instancias eran con final, no tenía materias promocionales. Y no saben cómo se aprende, se sufre, también se sufre, sí, no voy a decir que no. Pero bueno, también es muy interesante porque uno va aprendiendo cómo armar una materia. Está bien que, bueno, por ahí yo tenía materias en su gran mayoría anuales. Perdón que sea autorreferencial, pero a lo mejor les sirve esta experiencia. Y después cuando me fui haciendo otras carreras, me di cuenta que uno le va perdiendo el temor y que a veces es mucho más rico porque uno va aprendiendo, ¿sí? Junto al profesor, hasta el docente también clarifica cuestiones que por ahí uno le cerraron en esa instancia porque uno iba con otro preconcepto. A uno lo invita la instancia del final a revisitar textos, a leerlos, a entenderlos, a comprenderlos, a poder expresarlos de otra manera. Entonces, bueno, me parece que es interesante que quien haya llegado al día de hoy en la cursada se pueda dar ese permiso y por ahí no tenga ganas o no quiera prepararlo ahora en julio o agosto cuando sean las fechas, sino a fin de año o el año que viene. Bueno, cada uno sabrá, pero bueno, hago este comentario como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que es interesante reparar en esto y creo que el esfuerzo que hicieron de llegar hasta el día de hoy es para tenerlo en valor, ¿no? Ponerlo en valor, porque es un esfuerzo bastante arduo en esta virtualidad, como hoy hablábamos, que genera mucho esfuerzo. Y creo que detrás de cada uno de ustedes hay también otras personas, familia, trabajo y bueno, muchas situaciones que se ponen en juego. Así que bueno, lo digo como para que lo piense cada uno, obviamente que tiene la decisión. A mí me gustaría decir algo, quizás sí. Desde la edad, desde el tránsito hecho en la vida, y quizás uno tiene que ser solidario con uno mismo y no quedarse con la frustración o que lo hice mal, sino que son todas instancias de aprendizaje que uno va pasando y vivirlo realmente como eso, como una instancia de aprendizaje. Obvio que a uno le gusta que todo salga perfecto y que el conocimiento nos aflore y que las palabras justas, pero bueno, si quizás tantos años me hacen verlo a lo mejor de esa manera, ¿no? Y dejarlo, sigo viviendo las cosas con presión, pero si la vivimos desde la situación de aprendizaje vamos a estar como más contentos, aunque tengamos que leer más, tengamos, no sé, sea un esfuerzo, ¿no? Pero bueno, un pequeño aporte para todos nosotros y para mí misma también, ¿no? Un pensamiento en voz alta. Coincido también, y más en nuestra formación, ¿no? Que muchas veces se pone en jaque este aspecto de la frustración, ¿no? No vivirlo desde ese lugar. Todas nuestras experiencias de vida tienen aprendizajes. En este caso es académico, pero bueno, en otros también se ponen en juego otros tipos de aprendizajes y bueno, la frustración se pone en juego. Bueno, tendremos que manejarla, tendremos que aprender de ella y tendremos que tolerarla, en algunos momentos superarla, y bueno, es otro aprendizaje también. Así que gracias por traer tu pensamiento, tu aporte. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran comentar? Bueno, a mí me gustaría decirles, ya que después nos los vamos a ver todos juntos, se va rápido el chat y no lo llegué a leer. Bueno, agradecerles por esta cursada, espero que les haya dejado aprendizajes significativos, que tomen en cuenta siempre lo que desde este lado se les dijo como devolución, porque era una manera también de aprender junto a ustedes. Y para mí cada grupo por el cual transito me deja mucho aprendizaje, así que les agradezco desde ese lugar. Fue un placer haber compartido este cuatrimestre con ustedes y me parece que pudimos ir sorteando obstáculos que mediante el diálogo es la manera más apropiada para poder abordarlos. Disculpas ante algunas desprolijidades que pudieron haber, nunca ¿Se cortó? Nunca, sí. Nunca fue. Se quedó sin datos. Se nos fue la
se quedó sin datos de profesionales. Los aliento a continuar y bueno, nos vemos pronto, seguramente, en las instancias de coloquio y bueno, tal vez en otros espacios. Así que mucha suerte y gracias. Gracias. Gracias, profe. A ustedes. Muchas gracias. Gracias.